Argentina 10:39, casi las 11 menos 20 en nuestro país. Decíamos que esta semana estuvo marcada por políticamente, o por lo menos diplomáticamente, un hecho que recién charlábamos, fue la visita de Vladimir Putin a Xi Jinping, primer salida del país del presidente ruso luego de asumir su quinto mandato al frente de la Federación Rusa. Y hubo otra, que lo mencionábamos en la editorial, no de esta semana, sino de semanas anteriores, que tiene que ver con algo que hace algún tiempo viene experimentando el BRICS en general, sobre todo encabezado en Alexei Subotin, que es el fundador de Arcángel's Capital Management y uno de los conceptualizadores de algo que vamos a analizar, que es UNIT, o la unidad, que es una suerte, no termina de ser una criptomoneda, no termina de ser una moneda estatal, es una suerte de, bueno, no sabemos qué es. Vamos a ver precisamente qué es esto, de lo que desde hace un tiempo se viene hablando, pero parecería que puede llegar a ser una herramienta que empiece a utilizar el BRICS a partir del año que viene para resolver su intercambio comercial desplazando al dólar por esta unidad. Y para tratar de entender qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de de la unidad o UNIT, dijimos, bueno, tenemos que hablar con alguien que más o menos entienda un poco más del tema que nosotros, que simplemente tocamos de oído al leer algún que otro artículo explicando alguna que otra cosa. Bueno, en este caso tenemos en comunicación del otro lado de la pantalla a Salvador Scarpino, que es licenciado en Relaciones Internacionales, es el coordinador del grupo de trabajo de Eurasia de Oxipex, que es un organismo que se dedica a investigar temas de esta naturaleza. Salvador, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenido a Marcha de Gigantes, bienvenido a Radio Trinchera. Nicolás San Pedro y Miranda Cerdá Campano de este lado de la pantalla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Nico, Miranda. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, si tuviésemos que definir en pocas palabras y de manera lo más sencilla posible, ¿qué sería esto que veníamos mencionando, UNIT o la unidad, que parecería que puede llegar a ser algo que el BRICS empiece a implementar? Todavía es todo materia de especulación. Habrá que ver si en la cumbre de Kazán, que se hace en octubre de este año, esto es uno de los temas efectivamente que se pongan en la mesa de discusión. Pero ¿qué es básicamente? Exactamente, sería como una especie de ecosistema financiero descentralizado que serviría como una alternativa al sistema SWIFT que tenemos hoy en día, que es un sistema interbancario por donde se realizan todas las transferencias comerciales entre los estados y que está políticamente condicionado por el accionar de lo que serían las potencias occidentales, por así decirlo, ¿no? Las potencias nucleadas bajo la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y todos sus aliados extrarregionales, como por ejemplo Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, en donde, a ver, lo que está pasando es que estamos asistiendo a una reconfiguración de la distribución de poder mundial por la reemergencia de actores alternativos a esa hegemonía euroatlántica, en donde en las últimas décadas el centro del dinamismo económico internacional se trasladó desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, en donde tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a la India, al bloque económico BRICS, que es el motor del crecimiento económico mundial, con China a la cabeza, y esto amenaza seriamente el poderío, el dominio y la hegemonía económica, financiera, comercial, política de estos países de Europa Occidental y de Estados Unidos a la cabeza, eh, y quedó plasmado con el conflicto en Ucrania, con la batería de sanciones económicas, financieras y militares que le imponen a Rusia, en donde, bueno, ya desde 2008, 2009, 2010 empieza a consolidarse este bloque BRICS para dar una respuesta a la crisis
financiera internacional de ese momento, en donde buscaban una alternativa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio, todos organismos eh, económicos fundados luego de la Segunda Guerra Mundial que no han cumplido el propósito de brindarle eh, prevención y alternativas ante crisis económicas. Entonces, bueno, estos países dicen, bueno, nosotros tenemos un mayor poderío que el que teníamos en 1945 y también queremos sentarnos en la mesa de discusión de las grandes potencias. Bueno, lo que está pasando es que el eje euroatlántico no está permitiendo, no está habilitando esa mesa de discusiones y entonces llegamos a estos conflictos que explotan por todos lados, en Europa Oriental, en el mar de China Meridional con la isla de Taiwán, pero bueno, a ver, es la expresión de democratizar las relaciones internacionales, la expresión de querer generar un orden internacional un poco más equitativo, un poco más justo, en donde el dólar, que hoy es la moneda hegemónica a nivel mundial, no sirva como un arma de extorsión, como un arma de guerra por parte de Occidente hacia las potencias orientales. Entonces ya vienen generando diferentes propuestas, como es esto, como UNI, que la verdad hay muy poca información, está todo por verse, hay que ver qué pasa el mes que viene en la reunión del Consejo Financiero o Empresarial del bloque BRICS, que se van a juntar y que ahí van a delinear la hoja de ruta para la que va a ser la cumbre presidencial anual de los BRICS, que va a ser en Kazán, en Rusia. Kazán es la capital islámica de Rusia. Y bueno, va a ser muy importante lo que pasa ahí y entender también que el bloque BRICS ya viene desde hace varios años planteando el debate de construir, por un lado, mecanismos alternativos de pago, eh, alternativos al sistema SWIFT imperante, en donde hay una clara posición dominante de parte de Estados Unidos y de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a Rusia quedó fuera de ese sistema bancario. Y por el otro, empiezan cada vez más a profundizarse tendencias de comercialización en monedas nacionales. Esto es lo que hace Rusia y China, lo que hace Rusia con la India, Rusia con Turquía, China con Irán, China con Arabia Saudita. El año pasado, el 95% del comercio bilateral entre China y Rusia fue en rublos y en yuanes. O sea, fue por afuera del dólar. Pero bueno, eso como para tener un pantallazo en dónde estamos parados y de dónde surge Ujú. esta nueva unidad monetaria que intentan plantear. En esto que venís relatando, ecosistema financiero, por lo que he ido leyendo, lo poquito que he ido leyendo, estaría basado no como el dólar, que está basado solamente en si Estados Unidos imprime dólares, sino en oro fundamentalmente y en una canasta de materias primas, incluso una canasta de monedas de, en principio, los países BRICS. Esto podría ser mejor, peor, tener mayor volatilidad, menos volatilidad, podría tener algún grado de real de competencia con el sistema actual. Es difícil determinarlo, pero si uno presta atención a lo que pasó con el bloque BRICS a partir de 2024, en donde se sumaron nuevos Estados miembros, a ver, los BRICS forman parte de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los 5 miembros desde 2011. Y bueno, el año pasado decidieron por primera vez ampliar el bloque, en donde bueno, fueron invitados 6 países, entre ellos nuestro país, Argentina, a finales de 2023. Invitaron a formar parte de los BRICS a Argentina, a Egipto, a Etiopía, que queda en África, a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, que queda ahí cerca de Arabia Saudita en el Golfo Pérsico, y a la República Islámica de Irak. Esos eran los 6 nuevos Estados miembros que fueron invitados a participar del bloque BRICS, que si uno presta atención, son todas potencias energéticas. Irán, una gran potencia energética de petróleo y de gas. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. Si uno presta atención, también el bloque BRICS no solo que intenta hacerse una especie de cártel energético o de materias primas, sino también de tener una posición dominante en aquellos puntos neurálgicos por donde pasa el comercio internacional.
por ejemplo, invitando a Egipto a formar parte del bloque BRICS, Egipto controla el canal de Suez, donde pasa, no quiero mentir, pero creo que alrededor del 15 o el 20% del comercio mundial. A ver, es un canal que junto con el canal de Panamá y con el estrecho de Malaca en el Asia-Pacífico son tres puntos, tres nodos neurálgicos del comercio internacional. Bueno, recuerden durante la pandemia cuando se atravesó un buque contenedor en el canal de Suez, el comercio internacional quedó paralizado durante algunas semanas. Entonces, ¿cómo que los BRICS, esto que decías vos de la canasta de monedas ancladas en materias primas? Bueno, si uno presta atención, hay una clara intención de parte del bloque de tener una posición dominante en ciertos recursos estratégicos como petróleo, gas. eh, Rusia es una potencia energética, lo mismo que Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, pero también en materia agroalimentaria con la intención de sumarla a la Argentina. Bueno, Argentina es una potencia energética porque tenemos la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, Vaca Muerta, que al mismo tiempo es la cuarta reserva de petróleo no convencional más grande del mundo, sino también somos una potencia alimentaria. O sea, de ahí radica la invitación. Pero bueno, se baraja la posibilidad también de seguir ampliando el bloque. Hay una multiplicidad de países que quieren formar parte del bloque BRICS y también del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Hay que entender esto también. ¿Por qué es tan seductor e interpela tanto formar parte del bloque BRICS? Bueno, porque te brinda no solo un respaldo político para poder sentarte a negociar con potencias occidentales de igual a igual, sino también te garantiza fuentes de financiamiento para obras de infraestructura estratégicas, alternativas al financiamiento que te da el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no te financia obras de infraestructura, pero lo que quiero decir es que hay un condicionamiento político detrás de esos préstamos, que lo hemos sufrido la mayoría en las últimas décadas. Bueno, los BRICS plantean una alternativa con ese nuevo Banco de Desarrollo. Es lo que estamos viendo. Esto que hablábamos anteriormente de las unidades monetarias, tenemos nuevos mecanismos de integración, nuevos bloques económicos, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la iniciativa china de la Franja y la Ruta de la Seda. Es decir, en la Organización de Cooperación de Shanghái tenemos a Rusia, a China, a la India, a Irán, a Pakistán. Son todas potencias nucleares, son todos países que tienen muchas diferencias entre ellos y que no están de acuerdo en todo, pero son mucho más pragmáticos que Occidente. Es decir, en la diplomacia del siglo XXI prima el pragmatismo político en detrimento del dogmatismo ideológico que primaba durante la época de Guerra Fría en el siglo XX. Eso es lo que hay que tener en claro y que los euroasiáticos los entendieron perfectamente. China y la India no se llevan bien, son dos países que tienen dos por tres de enfrentamientos, escaramuzas en la frontera, tienen sistemas políticos totalmente diferentes, lengua, religión, cultura, tradición, historia, pero así todo tienen ciertos puntos de coincidencias básicas en donde cooperan. Ujú. Entonces, es importante entender esa dinámica. Salvador, ¿qué tal? Miranda te saluda. Eh, ¿Puede contribuir este ecosistema financiero, digo, a de alguna manera ponerle fin, si se quiere, a la fijación de precios internacionales injustos, sobre todo en relación a la comercialización de materias primas? Como puede hacerlo, hay que ver cómo evoluciona. Estos son procesos que llevan décadas, no va a pasar. En el caso de que se reemplace al dólar como moneda hegemónica, va a ser un proceso progresivo, gradual, que se va a ir dando año a año, va a tener sus marchas y contramarchas, no va a ser fácil. Es decir, eh, el dólar como moneda hegemónica viene después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense lo que tuvimos que atravesar para que se instale eh, esa moneda como referencia en todas las transacciones. Eh, Todas las propuestas y los mecanismos, por ejemplo, esto que surgió en las últimas semanas, se dio a conocer como UNIT, para mí son eh, bienvenidas para una democratización de las relaciones internacionales, algo que sea más equitativo y que impida la subordinación, la injerencia, la intromisión en asuntos internos de diferentes estados.
También en el bloque BRICS, en la cumbre del año pasado, había planteado la posibilidad de una moneda común que se llamaba el R5. R5 porque es la letra inicial de las 5 monedas de los principales socios: el rublo de Rusia, el rial de Irán, la rupia de la India, el yuan renminbi de China, eh, y el rand de Sudáfrica. Entonces habían dicho como ponerle R5. Pero bueno, yo después no volví a leer más sobre esta iniciativa. Son cosas que aparecen y que después, producto de también, nosotros vivimos en Occidente y hay un gran bloqueo informativo en donde tal vez no nos llegan ciertas noticias o no estamos interiorizados. Aparte la barrera idiomática, Mm. habría que saber chino, ruso para poder leer específicamente reuniones de ministros. Uno los puede traducir, obviamente, pero a lo que voy es que no está tan fácilmente al alcance como otras noticias. No nos bombardean con este tipo de novedades. Por ejemplo, en los últimos días ocurrió el foro de diálogo entre Rusia y los estados islámicos. Es un evento enorme que tuvo lugar en Rusia, en donde Rusia proyecta su poder blando hacia el mundo islámico, en donde hay una multiplicidad de potencias. Bueno, y eso no nos llega permanentemente por los medios tradicionales que estamos acostumbrados a leer en Occidente. Ujú. Sí, bueno, algo similar a lo que había pasado en su momento con la cumbre que tuvo Putin con la Liga Africana, donde Eh, también les condonó la deuda que tenían con Rusia y no fue noticia para los medios occidentales. Salvador, la última, por lo menos de mi parte. Nos perdimos una gran oportunidad en términos de desarrollo económico y en infraestructura con el no ingreso de Argentina al BRICS? sí, eh, un error estratégico del cual va a costar mucho reponerse en el futuro, porque que Argentina haya tenido el privilegio de ser invitada a formar parte del bloque que implica el eje del dinamismo económico internacional hoy en día, no fue casualidad tampoco, fue una construcción que se vino dando a largo plazo. Es decir, Argentina en las últimas décadas fue profundizando el vínculo con los integrantes de los BRICS. Durante los 2000, fines de los 90 y los 2000, la asociación estratégica con Brasil a través del Mercosur, que después se profundizó con Néstor a principios de los 2000, cuando bueno, Brasil se convierte en nuestro principal socio comercial. Políticamente había una cercanía muy importante. Bueno, en 2004 se firma la asociación estratégica con China. En 2010 esa asociación estratégica se eleva al rango de integral con China. En 2008 se firma la asociación estratégica entre Argentina y Rusia. En 2015 se eleva al rango de integral. Entonces, había una política de Estado, una construcción a largo plazo, eh, con los países de los BRICS, que eso terminó repercutiendo para que al momento de que estos estados decidan ampliar el bloque, tengan en cuenta a la Argentina, y además, no solo por esto, sino también por las capacidades que tenemos nosotros. Es decir, Argentina no es cualquier país, y no solo que tenemos capacidades energéticas, recursos energéticos, no somos un país proveedor de materia prima, tenemos materia gris, tenemos personal científico tecnológico, tenemos un sistema educativo enorme, premios Nobel reconocidos internacionalmente. Entonces, todo eso influye al momento de que nos inviten a sentarnos en esa mesa, ¿no? Lo que hay que entender es que si te invitan a sentarte en una mesa y vos no estás, sos parte del menú. Ujú. En política internacional hay que entender eso. Entonces, sí, es una gran oportunidad que muchos países quisieran tenerla y nosotros la rechazamos. El gobierno argentino la rechazó por una cuestión de dogmatismo ideológico. Sí. A ver, ¿qué dijo Mondino, la canciller? Dice, bueno, no nos vamos a sumar al bloque BRICS porque nos vamos a sumar a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es un organismo que viene de los años 60, pro-occidental, en donde las potencias occidentales tienen un rol dominante. Como si una cosa impidiera la otra.
Fijémonos Brasil. Brasil es un miembro fundador de los BRICS, un socio activo de los BRICS y está en proceso de adhesión a la OCDE. Es decir, una cosa no anula la otra, que eso es lo que el gobierno argentino actual no entiende, que prima el pragmatismo político en detrimento del dogmatismo ideológico. Quedaron anclados en la lógica de Guerra Fría. El muro de Berlín ya cayó, la Unión Soviética desapareció, estamos en otra etapa de la humanidad y de las relaciones internacionales que no están logrando entender y es muy perjudicial para todo el pueblo argentino. Uh-huh. Salvador, gracias por estos minutos, un sábado por la mañana, y obviamente vamos a estar atentos a qué vaya sucediendo, cómo vaya evolucionando. Fundamentalmente las dos reuniones que tenemos por delante, estas dos reuniones, la del sector financiero de los BRICS y la de Kazán de los jefes de Estado, presidentes y jefes de Estado de los BRICS, para ver si efectivamente es el R5, es esta unit o qué es. Bien. Sí, nosotros desde el grupo de trabajo de Eurasia de los IPEX le venimos dando seguimiento a estos ejes, producimos contenido al respecto, así que los invito a visitar la página web www.ocipex.com, ahí van a encontrar todo. Muchísimas gracias. Salvador, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Charlábamos con Salvador Scarpino, licenciado en Relaciones Internacionales y el responsable, el coordinador de todo lo que es Eurasia en este centro de estudios, en esta organización de estudios, OSIPEX, que bueno, nos daba un pantallazo de esto que decíamos, puede llegar a ser una bomba en términos económicos y financieros, pero que, como bien charlábamos, poniendo paño frío, es algo que de implementarse puede tener una larga transición hasta poder consolidarse efectivamente como una posibilidad de intercambio para hacer los intercambios comerciales y reemplazar al SWIFT y demás. 11 de la mañana, hacemos una brevísima tanda y arrancamos con la segunda hora del programa. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer